Muy bien, le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Son los únicos que merecen darle la bienvenida. No es al hombre, el hombre no ha hecho nada por el plan de la salvación. El hombre no ha puesto nada, el que lo ha puesto ha sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hacen un trabajo excelente. Pagaron todo por nosotros, por la cual nosotros también debemos de estar agradecidos por todo lo que ha hecho el Señor. Entonces, ¿de qué gloria necesitamos nosotros que nos aplaudan o nos digan si no hemos hecho nada? Lo que hemos hecho es ser enemigos de la cruz, destruir, ser destructores, ser egoístas, ser personas que no valoramos lo de Dios. Entonces aquí el único que hay que hacer es dar la bienvenida en las iglesias, en los canales, es a Cristo. Ese sí es el autor y consumador de la fe. Es el único que merece toda honra. Los ángeles hay que felicitarlos por el trabajo que hacen en obediencia como ministros de sostén propio. Eso sí, los mundos que están mirando el conflicto entre el bien y el mal, la lucha, cómo se guerrea acá los siervos de Dios, los hijos de Dios, cómo guerrean contra el mal, cómo pelean la batalla, cómo a diario llevan esa batalla con Cristo Jesús y cómo vencen al enemigo paso a paso, a pesar de tantas dificultades, tantos obstáculos que le pone, cómo los señala, cómo los persigue, cómo los vuelve nada. Pareciera que los destruyera y no hubiera Dios que los ayudara, pero no, Dios está con sus pueblos, con sus hijos fieles, con sus representantes en la tierra. Sus ojos están sobre ellos. Dios les dará poder especial para llegar a los reyes, llegar a los magistrados, llegar a las cortes, y su palabra no caerá a piso. Le da el poder para que puedan llegar a las personas y les pueda hablar de este mensaje maravilloso. Y nadie tenga que levantar su voz contra sus siervos. Y el que lo haga, pues Dios le anotará todas las injurias, todas las calumnias que alcen contra esos pueblos humildes y pobres. Porque el pueblo del Señor es pobre. Según Sofonías 2:14, el pueblo de Dios remanente, de verdad presente, son pobres. Y Sofonías 3:12 tiene un remanente, un pueblo pobre, no dice que un pueblo rico. El Señor no vino a vivir en este mundo con las riquezas, no vino a vivir con unos padres ricos, con unos amigos ricos. Lázaro era pobre, no vino a vivir con los reyes ricos, a que lo aplaudieran, no, vino a vivir con los pobres. Y fue pobre, mi Señor, todo por amor a ti y a mí, mi Señor, también fue pobre. Así lo dice Isaías 52 del 13, 14 y 15. Léanlo bien cómo era la apariencia del Señor. Todo el mundo se aterraba. Su apariencia, no tenía apariencia de quién mirarle. Isaías 58 también lo dice, que fue despreciado, varón de dolores. Y así será el pueblo del Señor, maltratado, despreciado. Serán como ese Lázaro de la parábola de Lucas 16, de Lázaro el rico. Representación de Lázaro llagado con problemas, dificultades y esperando las migajas del rico, de aquel rico que Dios le puso los bienes para ayudar al pobre, al necesitado, al pobre en espíritu, aquel pobre que ama a Dios y obedece a Dios, pero el rico se adueñó del dinero y no cumplió la misión, no cumplió sus deberes con el pobre que llevaba las cargas más duras por ser fiel al Señor. Y el rico, por no llevar a Cristo, por abandonar a Cristo en su corazón, abandonar a Dios y hacerle caso a las riquezas, ha cometido muchos errores, ha invertido el dinero donde no debe invertirlo, lo ha dado al que no debe de darlo, le ha dado a aquel que lo malgasta, le ha dado el dinero a aquel que sigue en los deleites de este mundo, en las fiestas, en los cumpleaños, ha invertido su dinero para aquellos que siguen en los deleites de este mundo y han quedado pobres porque quieren y aman al mundo y no a Cristo. A ese rico que Dios le ha dado dinero, que no ha robado a nadie, ni ha hecho dinero para engañar a nadie, que ha sido dinero puro de Dios, se ha olvidado de Dios. Representa a la nación judía, pero también representa a los ricos
que Dios le ha dado dones, o aquellos que le ha dado dones, el don de sanar, el don de predicar, el don de exhortar, el don de la plata, pero que no han ejercido el deber, el derecho hacia el pobre, la viuda y el huérfano, y han menospreciado a aquellos justos que sufren por causa de ellos y que no los sustenta, pero que Dios los ha sustentado y los sostendrá, porque Dios sostiene a sus hijos en medio de la pobreza. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su palabra. Señor, ayúdenos a entender la parábola del rico y Lázaro. Sabemos que las parábolas, Señor, es un mecanismo que tú utilizaste indirecto para darle una enseñanza a su pueblo. Como cuando uno le echa una indirecta a alguien y no le dice de frente, usted es esto, sino le refiere a otra persona cuando se lo está refiriendo a él. Pero hoy el mensaje no es así. Hoy el mensaje en parábola no, su pueblo debe hablar un testimonio directo, para eso está todo escrito. Ahí está qué es lo que debemos hacer, los deberes que debemos hacer como hijos de Dios, para no hacer las cosas que Dios le deshonra, que a Dios no le agrada, sino hacer lo que a Dios le gusta. Está su palabra, está la ley y el testimonio. Ya no podemos andar con parábolas al pueblo. Ya no podemos andar con indirectas a las personas. El mensaje de ser directo, decirle en qué está fallando, en qué está pecando contra Dios, con amor, con cariño, con oración, con ayuno, con dolor en el corazón, no con rabia ni con ira, sino hay que decir la verdad. A cada persona aplicar Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ven tú a solas y llámelo. Pero hay que hacer el trabajo con amor y con cariño, sin odio, sin llevar odio. Si la persona no decide abandonar el pecado y decide odiar y perseguir a los hijos de Dios porque se le dice la verdad, hay que dejarlos porque ellos tomaron la decisión. Hay que orar por ellos, pero no hay que odiarlos. Y hay que seguirlos tratando con amor y con cariño, aunque ellos traten, acusen, señalen y no amen. El mandato tuyo es que debemos amar a nuestros semejantes y nuestros enemigos. Nunca debemos de tener un corazón cerrado a no perdonar, sino siempre a perdonar. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu para entender y bendice al honesto, al sencillo, aquel que está sufriendo, aquel que representa a Lázaro en sufrimientos porque ama a ti, porque lo han desechado de la casa, lo han sacado de la casa, han perdido a sus hijos, ha perdido a su esposa, ha perdido la feligresía, ha sido borrado, ha sido maltratado, ha sido golpeado, los han sacado de todos los medios de WhatsApp, de YouTube, los amigos no lo quieren en las casas, en ninguna parte, lo desechan por la santidad que vive para ti, Señor, porque sabe Satanás que vive un hijo de Dios para Cristo, entonces lo desecha, utiliza el mundo entero y entre el mundo entero aquellos cristianos que con tanta responsabilidad y tantas verdades también lo rechazan. No aman las verdades, se complacen con el mundo y gastan la plata en el mundo, en las cosas del mundo, comen como el mundo y no ayudan al pobre, a la viuda, al necesitado, aquel fiel hijo de Dios, no aquel sinvergüenza que anda pecando, es pobre, pero es pobre porque va detrás del mundo, invierte los dineros en el mundo y ha quedado pobre por la cerveza, la mala alimentación, ha quedado enfermo por sus mismas consecuencias. No a ese pobre que está hablando Cristo, está hablando a ese pobre que lo ha dado todo por a Cristo y sufre. Le es difícil conseguir el dinero porque el diablo le hace la vida imposible. Ha dado el dinero a los ricos, a los hermanos, a la gente de afuera para que ayude y sostenga a estas personas humildes y sencillas que aman a Dios. Pero el rico, por no andar en su corazón con Cristo, no se percata dónde Satanás le ha puesto a colocar el dinero mal colocado. Y Dios le va a pedir cuenta. Y ha abandonado al que verdaderamente no debería abandonar, sino lo ha dejado a la deriva. Pero Dios no ha dejado solo a sus hijos. Dios estará con sus hijos y Dios va a darle poder especial a sus hijos. Señor, ayúdenos a ser fieles y a aprender a esperar con paciencia, sin murmurar de lo que estemos sufriendo y pasando por causa de tu evangelio. Según Isaías 59:15. La verdad está detenida y los que han decidido apartarse del pecado serán perseguidos y odiados por el mundo que Satanás maneja,
El que no está con Cristo está en contra de Cristo. Señor, ayúdenos a utilizar los dones que tú nos has dado a tu servicio. A todo el mundo no le ha dado plata, Padre. A uno le ha dado plata para que ayude al necesitado, al verdaderamente que necesite, que no destroza la plata, que no la bota, que no está de celebración en celebración, en modas, sino aquel que verdaderamente utiliza el dinero para comer la fruta, las verduras, lo que tú has dejado en Génesis 99 y consejos sobre el reino alimenticio. No aquel que coge la plata y lo ayudan para comprar lo que le hace daño, lo que le tapa el colon, lo que le daña el hígado, lo que le tapa las arterias, lo que le perjudica. Y ya sabemos que son todo alimento que no esté aprobado por Génesis 99, perjudica la salud física, espiritual y emocional. Guíanos, Señor, a ir al plan original, a obedecerte a ti, a no comer lo que el mundo nos ofrece, sino lo que nos ofreces tú. Eso trae problemas, eso trae dificultades, pero ayúdenos a ser fieles. Tú nos has dado tu promesa. Bienaventurado cuando os persigan y os ultrajen y os hablen toda clase de maldad, mintiendo. Cuando hablen de un siervo de Dios, pero que sea mentira, el siervo se debe gozar, no se debe poner triste, no se debe afligir. Aunque sienta aflicciones, Dios está con él. Guíanos, Señor, a ser fieles en todo. Ayúdenos a no odiar a nadie, sino a amar. Y por amar tu verdad vamos a ser desechados por todo el mundo. Y todo el mundo significa todos los que vivan en el planeta. Todo aquel que no vive honrándote a ti va a ser enemigo de tu siervo, de tus hijos, de tu mensaje. Lo van a rechazar, lo van a pisotear, creyendo que están amando a Dios en un celo farisaico, en un celo satánico, persiguiendo las verdades de Dios y a tus siervos, con la excusa de que no saben hablar, con la excusa de que va en contra de lo que nosotros queremos. Y lo que debemos hacer es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Guíanos y bendícenos en Jesús. Amén. Y amén, perdona nuestros pecados. Amén. Muy bien, gracias al Señor por regalarnos un momento tan especial como es hoy. Un día más de vida, un día más por Cristo y menos por vivir. La palabra de Dios en Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro, nos da a entender cómo el Señor hablaba al pueblo de Israel. Es una parábola, es una indirecta. Las palabras son eso, era indirecta. ¿Qué es una indirecta? Como cuando usted le echa una indirecta a su vecino. Ejemplo, cuando usted le dice a su vecino, aquellos que hacen bulla y no dejan dormir a sus vecinos. Y ahorita que ahí está el vecino que es bullancero, que no deja dormir, que hace escándalo de día, de noche, trae compañeros y no los deja dormir. Usted le está echando una indirecta, quiere decir, usted le está hablando una parábola a su vecino. Algunos la cogen, otros no, la pasan por apercibido. En esa parábola le habló Dios al pueblo judío, para darle a entender que el rico representaba al pueblo judío que debería ayudar a los pobres, a la viuda y al huérfano. Y que Lázaro, el pobre, representaba a los humildes que amaban al Señor en dificultades, en luchas, que Satanás los estaba persiguiendo por decidir abandonar lo malo, abandonar el pecado según Isaías 59, 15. La verdad está detenida y los que decían apartarse de lo malo también van a ser perseguidos. Usted toma la decisión de ser fiel a Dios, usted toma la decisión, un ejemplo, usted toma la decisión de no saludarse dentro de la iglesia, no celebrar cumpleaños, no colocarse corbata, no colocarse saco, no decir chistes en las predicaciones, de entrar al santuario con reverencia y respeto, no hablar de negocios en sábado, no llevar mercados al canasto, porque Mateo 6 condena llevar mercados para ser visto por los hombres, supuestamente para los pobres, pero es para ser halagado. El que hace esa promoción es para que lo halague, para que vean que él es buena persona, que él está haciendo bien las cosas y que un día cuando él cometa alguna falta, entonces la gente mire el mercado y no mire sus faltas. Es una manera de desviar sus defectos para que nadie les pueda mostrar sus defectos, sino que puedan seguir con sus defectos
y la forma de taparlo es llevando mercados en público o pidiendo en público mercado para los clubes, para los jóvenes, para llevarlos a paseo, hablar de negocio y pisotear el sábado. Entonces, cuando usted se opone a esas tradiciones de hombre, pues inmediatamente va a ser perseguido, inmediatamente no lo van a querer, inmediatamente lo van a tratar mal, lo van a tratar muy sutilmente como el hermano disidente, reformista, fanático, extremista, y lo van a tratar como hereje, que era de nosotros, pero ya no son de nosotros, es que no sabe hablar. Es que no, aquí no es que no sepa hablar, aquí es porque usted tomó la decisión de no seguir las tradiciones del hombre, las tradiciones de la iglesia, las tradiciones de sus padres, las tradiciones de lo que usted aprendió en el colegio, lo que aprendió en la calle, todas esas tradiciones. Cuando usted corte con esas corrientes del mundo, con las modas, con todo, con los sentimientos del mundo, y ya no celebre cumpleaños para su egoísmo, para su ego, para sí mismo, y ya no reciba halagos de nadie, ni reciba cosas para ser halagado, entonces en el momento a usted se le viene el problema. Entonces ahí es donde viene el problema en la familia, se viene el problema en las iglesias, donde usted pertenezca a su movimiento, y se le viene problemas con los vecinos o con sus amigos. Porque van a decir, uy, pero usted sí es bien fanático, pero bien extremista, pero mira, ya lo hace el pastor, él celebra cumpleaños, él saluda dentro de la iglesia y usted no lo hace. Entonces ahí es donde se le viene a usted el problema. El problema a usted no le va a venir si usted saluda dentro de la iglesia, si celebra cumpleaños, si usted participa de reavivamientos y reformas espurios por encima, donde se hace un reavivamiento, una reforma de algunas cosas, pero no se cambia el corazón, todo es exterior. Mientras usted quiera vivir interiormente para Cristo, ahí es donde se le levanta la oposición. ¿Y cuál es la oposición? Los que viven exteriormente. Los que quieren vivir una vida fácil. Ustedes entenderán que cada iglesia tiene los conservadores y tiene a los liberales. Son dos alas, la liberal y la conservadora. La conservadora es la ala que exalta la ley de Dios y la justicia, habla de la justicia, habla de la ley de Dios. Aparentan vivir una vida estricta, una vida radical, una vida en comunión con Dios, pero todo eso es exterior, es de afuera, pero no es de adentro. Exaltan la ley de Dios, que es santa, justa y buena. ¿Y es mala la ley de Dios? No, es buenísima. ¿Qué es lo malo? Que ellos exaltan la ley de Dios pensando que la ley de Dios, al exaltarla, eso les va a perdonar, eso les va a ayudar, y ya con eso tienen y no necesitan nada más. Pero no, la ley de Dios no la viven en su corazón porque no tienen el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, la misericordia, la compasión está lejos de ellos porque no tienen compasión de que el que se equivoque, ni misericordia. Solamente aplican la ley de Dios que dice, no matarás. Y entonces aplican sí misericordia, porque es que la ley de Dios no tiene misericordia. La ley de Dios lo condena a usted. La ley de Dios no tiene convenios con nadie, ni tiene ese mérito de perdonar o el mérito de ayudarnos. No, la ley de Dios solamente lo que hace es mostrarle a usted que ha pecado y está condenado y está muerto en delito y en pecado. Entonces la ley de Dios no tiene ese mérito. Para eso es la gracia. Entonces el conservador no utiliza la gracia, que es misericordia, compasión, que es el puente, que es Cristo Jesús, hacia aquella persona que se equivoca o ha pecado contra Dios. Entonces le aplicas la ley y entonces piensa que con mirarlo mal, con no hablarle, con no ayudarlo, entonces con eso puede solucionar el problema, para que la persona vea lo que ha hecho, pero no le aplica la gracia, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Conocen del Espíritu Santo y hablan del Espíritu Santo, pero cuando alguien se equivoca, en ese momento no le aplican el Espíritu Santo, no le aplican la gracia, ni la misericordia, ni la compasión. Entonces lo que hacen es hablar mal de él, hablar mal de que ha pecado y tratarlo mal. Y mostrar la ley que lo condena.
y hasta ahí, pero no muestran la gracia. Eso significa que el conservador conserva la ley de Dios, pero exteriormente, no interior. Y como no está el Espíritu Santo, no está la gracia, no está la misericordia dentro de él, que es el Espíritu Santo, que lo convence de pecado, de juicio y de justicia, entonces para el conservador no tiene solución una persona que se ha apartado, ha pecado, ya merece la muerte, ya merece ser condenado, ya no hay solución para él, por no tener la gracia, por no tener al Espíritu Santo en su corazón, no muestra otra solución. El liberal se va al otro extremo, y es que el liberal entonces es aquel que pone la gracia por encima, muestra el amor de Dios, muestra la misericordia, muestra la compasión de Dios, muestra la justificación por la fe, muestra cómo Dios se despojó, cuánto amor tuvo por nosotros, cómo tiene amor por el pecador, cómo ama al pecador, no rechaza al pecador, no rechaza a la mujer que vende el cuerpo, no rechaza al borracho, no rechaza al adúltero, al fornicario. El liberal muestra todas esas cualidades de Dios tan maravillosas y muestra que Dios es amor para él, pero él lo dice exterior también. Él no lo está diciendo de adentro, es de afuera. Él también exalta al Espíritu Santo, exalta la gracia de Dios, la misericordia, pero de boca. Pero adentro no está ese Espíritu Santo en su vida. Él lo está tomando, está diciendo ese amor de Dios, conoce el amor de Dios, la misericordia de Dios, y explica el amor de Dios, cómo Dios tiene compasión del pecador. Cuantas veces caiga, Dios lo levanta si está dispuesto a separar. Si está humillado, Dios lo levanta. Muestra las maravillas de Dios por todos los lados, desde el Génesis y el Apocalipsis. Muestra ese carácter de Dios tan perfecto que es. ¿Y eso está mal? No, está bien. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema entonces, hermano Freddy, entre conservador a liberal? El problema consiste en que el liberal exalta a Cristo por todos los lados, exalta la cruz, pero no vive conforme a la cruz. No sabe el precio en la cual costó un alma para Cristo. Él muestra la cruz, pero para que el ser humano siga en el pecado, no salga del pecado. Porque él no tiene, esa gracia no la tiene en su corazón. Esa gracia solamente él las pronuncia. Conoce muy bien de profecía, de Daniel, Apocalipsis, conoce la Biblia. Él conoce la gracia del Señor. Pero esa gracia no está dentro de su corazón. Él solamente lo que está es hablándola. Y la ley de Dios entonces la pisotea. Nada es malo para él, nada es pecado. Nada es tomarse un trago, nada es celebrar los cumpleaños. Para eso no es pecado. No es pecado saludarse dentro de la iglesia. No es pecado nada. Para el conservador sí era pecado, porque así la Biblia lo dice. Para él sí era pecado saludarse entre la iglesia, sí era pecado celebrar cumpleaños. Para él sí es pecado profanar el santuario. Para él sí es pecado una mujer pasar al frente pintada, con el pelo planchado, con lujos, con anillos, con joyas, con aretes, con mal vestida. Para él sí es pecado que una persona esté comiendo lo que destruya su cuerpo, porque así está en la ley, así está en las leyes divinas, así está escrito en la ley de Dios. Él exalta eso. Pero el problema es que él exalta la ley, perdón, pero la gracia no la une con la ley. No le da la solución a la persona que aunque se equivoque, aunque ha pecado, hay una solución en Cristo Jesús. Y él lo manifiesta pues rechazándolo, hablando de él mal, de esa persona que cayó en pecado. El liberal, el problema de él es que él manifiesta la gracia de Dios, pero la ley por debajo. Nada es pecado. Nada, no hay problema pasar una muchacha pintada a plataforma, no hay problema saludarse, no hay problema hablar en sábado, no hay problema vestir mal, no hay problema comer de pan blanco. Lo mismo es comer pan blanco, comer pan integral, lo mismo es comer carne, comer frijoles. Antes hace un revoltijo, come frijol y come carne, come pollo, come pescado, come huevos, come leche, y come lo natural y come lo integral. Entonces él hace un revoltijo.
El conservador realmente no hace revoltijos. Él sabe que lo integral es integral y él come integral. Cuando lo vive en el corazón. Cuando el conservador solamente vive exteriormente por fuera, pues él también va a comer pan blanco, pero a escondidas. Él no lo va a comer de frente. El liberal sí. Él come pan blanco a todo momento. Y si le dan pan integral, bueno, se lo come. Si le dan frutas, come cierta fruta o ciertas verduras o ciertos frutos secos. Pero él hace revoltijo, él come lo natural y come también lo artificial que le brinda el mundo. Él no quiere llevarle la contraria al mundo, a nadie. El liberal es tan liberado que él quiere ganarse a todo mundo yendo a fiestas, yendo a cumpleaños, yendo a matrimonios, yendo a todas partes, celebrando y yendo, escuchando, y piensa que eso no es malo, ni contamina, y que eso antes atrae a las personas a Cristo. ¿Por qué él piensa de esa manera liberal? Porque es la ley de Dios, aunque él la conoce y la habla, él tampoco tiene el Espíritu Santo. Porque todo lo está haciendo exterior. Ese es el problema del conservador y ese es el problema del liberal. Que el conservador pone la ley de Dios por encima y la gracia por debajo, no la utiliza, no tiene el Espíritu Santo. El liberal pone la gracia por encima, gloria a Dios por eso, que es la misericordia de Dios y el Espíritu Santo que obra, pero la ley la pone por debajo. Si ve lo contrario, el liberal le pone la ley por debajo, la pronuncia, pero no le da mucha validez, la puede violar, la puede transgredir, no es fanático para violar los mandamientos de Dios. Una canita de vez en cuando, una copita no es mala, tomarse un café no es malo, comerse un pedazo de pan blanco no es malo, comer un pedazo de carne no es malo para él, no es pecado nada. Porque todo es gracia, todo es amor de Dios, pero mal interpretado, porque es que el amor de Dios es yo obedecerle al Señor, porque tanto amó Dios al mundo que Dios único hijo, todo lo que le costó a mi Señor el sufrimiento por mis pecados, ha pagado la deuda, y cómo yo seguiré pecando, ¿sí? Y todo es porque el liberal no quiere llevar la ley de Dios, exaltar la ley de Dios. Lo que tenía que hacer el liberal era esto, era ambas cosas, ponerlas en alto. Quiere decir, ame a las personas, pero también corrígelas, dele el consejo, enséñelas, dígale qué es malo y qué es bueno, pero muéstrele a Cristo, muéstrele la solución. El conservador lo mismo, eleva la ley de Dios, pero la gracia por debajo. Lo que tenía que hacer el conservador era a nivelar, ir con el Espíritu Santo, mostrar la gracia, mostrarle a aquel que ha transgredido la ley de Dios que es grave, un adulterio es grave, lo que hace, ver novelas es grave, jugar fútbol es grave, tener animales dentro de nuestra casa es grave, porque estamos violando, estamos desacatando la ley de Dios. Porque Dios dejó en Génesis 1:29, los animales los dejó en el medio ambiente, en la parte salvaje, los creó con un pelaje especial, una grasa especial para sus tiempos de frío, de calor. Dios le creó el medio a los animalitos y los dejó afuera, no adentro, ni dentro de la casa, ni dentro de una iglesia, ni dentro de las camas, ni dentro del carro, ni dentro de la moto. No es para que usted los esté cargando ni besando, porque los animalitos tienen muchísimas bacterias, porque ellos con su hocico huelen de todo, huelen popó, huelen de todo, y usted no se ha percatado. El animalito no se puede bañar, ellos tienen que bañarse una vez en cuando, y Dios le dio el medio a ellos cómo bañarse. No le encargó al ser humano bañarlos, no le encargó al ser humano cargar con ellos, no ha dado esa orden. Entonces, ese es el problema de no acatar la voz de Dios, de no tener un nivel. Mire, el equilibrio es este. Es la ley de Dios, no es que sea mala, como algunos piensan que la ley es mala, que el conservador es malo, que porque no, el conservador, si nivelara todo con el Espíritu Santo, sería una bendición. Es el equilibrio es la gracia. Conservador solamente es que la ley, y por eso la ley mata, porque es que la ley sola no construye, destruye, entonces odia. La ley de Dios no es para odiar yo al que peca, es para mostrarle lo terrible que es el pecado, pero mostrárselo con la gracia, con la misericordia, cómo se puede apartar, en qué forma ofende al Señor. Y lo mismo
Entonces cuando nivelamos es una bendición. El conservador que le hace falta es la gracia, la gracia de Cristo en su corazón. Al liberar lo mismo, lo que le hace falta es ese amor que él habla y esa gracia, es la ley de Dios, ponerla en alto para no quebrantarla. Por eso el equilibrio es Cristo Jesús. Mientras no tengamos estas dos partes, por eso nos equivocamos, así estemos donde estemos, en la iglesia que estemos, en el movimiento que estemos, como independientes. Mientras no tengamos este equilibrio, es que no hay conversión. No había conversión en los jeuseos, que eran los más ricos, y no había conversión en los fariseos. Por esa razón fue que cometieron muchos pecados y por esa razón no cumplieron la misión, porque ni el uno quiso ni el otro tampoco. Entonces el conservador acusaba al liberal por ser tan liberado, por pisotear la ley de Dios, y el liberal acusaba al conservador por ser tan estricto, pero un estricto que mataba. No era un estricto que llevara al Espíritu Santo, el bálsamo en Jesús. Entonces lo acusaba. Ni el uno ni el otro tenía la razón, porque ni el uno quería ni el otro. Cada uno estaba interesado era en el dinero, en los tres pecados de moda, en el orgullo, en el egoísmo y la avaricia. Así que Dios nos hace la invitación para que nosotros tengamos pendiente esto, que el rico de la parábola de Lucas 16, 19 al 31, es representación de Lázaro, es representación a los judíos, los ricos, y los pobres es representación de aquellos pobres humildes que viven para Cristo y que sufren una vida dura, dolorosa, pero que